Muchas gracias para toda la comunidad contable que nos acompaña el día de hoy y para todas las personas también que no son contadores, que son de diferentes profesiones y los jóvenes que nos están acompañando el día de hoy. También muchas gracias por esta invitación que me hace Actualícese. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra presentación indicando precisamente cuáles son esos tipos de cédulas, ¿cierto? Cuáles son esas clasificación que hoy en día la DIAN nos ha dado desde hace ya 3 años. Entonces vamos a mirar algunos aspectos claves en la elaboración de la declaración de renta de personas naturales. Bien, por supuesto, pues tenemos la cédula general, tenemos una subcédula que son las rentas de trabajo, otra subcédula que pertenece a esta cédula general, las rentas no laborales, subcédula de rentas de capital y otras dos cédulas como es la cédula de pensiones y dividendos y participaciones. Precisamente yo le comentaba a Jorge, pues se ha discriminado tanto este sistema cedular que ha venido con diferentes detalles, diferentes situaciones muy específicas para la cédula general, la cédula de pensiones y la de dividendos y participaciones. Si bien es cierto, hay que analizar, y una de las preguntas que más nos llegan de nuestros suscriptores y de las personas del común en general, es qué documentos debo tener para realizar mi declaración de renta. Son aspectos importantes que a veces no los tenemos en cuenta o que sencillamente se nos escapan a la hora de elaborar una declaración un contador. Entonces, lo principal que es, el principal documento es el certificado de inscripción en el registro único tributario, debidamente actualizado. ¿Por qué digo debidamente actualizado? Porque muchos contribuyentes tienen un correo electrónico el cual ya de pronto está dejado de utilizar, de pronto no han actualizado la dirección, se cambiaron de casa, de apartamento, de ciudad. Bueno, entonces la idea ¿cuál es? Que primero deben actualizar el RUT. Hoy en día es muy fácil, todo es por internet, no hay necesidad, como anteriormente, de trasladarnos hasta las instalaciones de una dirección de impuestos y aduanas nacionales, no, sencillamente hoy día todo es por internet. Que vamos a mirar qué se necesita para determinar el patrimonio de un contribuyente. Entonces, cuando yo voy a determinar el patrimonio, algo indispensable es los documentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesitamos la titularidad de los bienes, de las inversiones, de todo tipo de deudas y sus soportes, todo certificado a 31 de diciembre de 2020. Entonces, por ejemplo, los certificados y extractos de las cuentas bancarias, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, emitido por las entidades financieras. A veces los contribuyentes nos llevan ese el saldo, o mejor el extracto, perdón, del último mes del año inmediatamente anterior. Y a veces confundimos ese saldo, que es el saldo de la deuda a esa fecha, con los diferentes intereses que ha pagado durante el año. Entonces, mejor siempre pedir a la entidad financiera que nos envíe el certificado. De hecho, pues hoy en día la pandemia también nos ha dejado muchos aspectos virtuales que todo se puede bajar por internet hoy en día. Entonces, solicitarlo, sobre todo estas entidades financieras, para determinar el componente inflacionario, que hablaba el doctor Cobo hace un segundo, y para determinar también todos los demás costos y gastos financieros que el contribuyente tuvo. De igual manera, los certificados de las inversiones emitidos por las entidades donde tuvo inversiones, por ejemplo, CDTs, bonos, derechos fiduciarios, inversiones obligatorias, entre muchos otros que se pueden tener. Teniendo en cuenta pues que el año anterior fue un año atípico también para las personas naturales, teniendo pues que analizar la situación académica. Muchas personas terminaron contratos, trabajaron en una, en dos, en tres empresas, a final de año posiblemente estaban desempleados. Entonces, nosotros debemos analizar esa situación económica del contribuyente. Si trabajó en dos o más empresas, pues debemos solicitarle los diferentes certificados laborales. De igual manera, la declaración o estado de cuenta del impuesto predial de los bienes o inmuebles que posea, de los bienes inmuebles. Entonces, pues sencillamente tengan en cuenta que la sociedad conyugal en ocasiones aparecen los dos cónyuges en las escrituras, en el impuesto predial. Entonces, pues hay que darle un tratamiento acorde que ya lo vamos a analizar un poco más adelante. De igual manera, las escrituras de adquisición de bienes inmuebles o certificado de instrumentos públicos. Recuerden que lo que me garantiza a mí la titularidad de un bien es el certificado de instrumentos públicos, ¿cierto? No solamente la escritura, no solamente el recibo del predial. Bien, ahora también deben solicitar que factura de compra o documentos donde conste el valor de adquisición de los vehículos, ¿cierto? Porque pues sencillamente nosotros pagamos un impuesto de vehículos
pero hay que mirar la titularidad también, a nombre de quién está esos vehículos. Casi siempre sale a nombre de una persona y al final dice otro, y en ocasiones dice el nombre del otro, pero pues sencillamente nos toca pedir, ojalá, la factura. Relación de los muebles, de los enseres, de la maquinaria, del equipo, por el valor de adquisición más las adiciones y mejoras. Esto lo dice el artículo 69 del Estatuto Tributario, el 70, el 71 y el 73. ¿Cómo valoramos los activos fijos de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y de los obligados a llevar contabilidad? Entonces, pues hay que empezar a distinguir esas dos diferencias, ¿no? También la relación de los avalúos técnicos de los bienes incorporales, tales como el goodwill, los derechos de autor, las propiedades industriales, las propiedades intelectuales, literarias, artísticas, en fin, todo lo que tenga certificado de avalúo hay que exigirlo. De igual manera, las deudas, las letras, los pagarés, hipotecas y demás documentos que respalden las cuentas por cobrar, las obligaciones, deudas, conforme a los requisitos de ley. Yo siempre he dicho, mire, no hay que asumir valores, no hay que de pronto decirle al contribuyente cuánto puede costar su casa. No, siempre debe ser con documentos, porque recuerden que hoy en día, ya que no se llevó a cabo inicialmente la reforma tributaria, el gobierno empezó a hacer, por intermedio de la DIAN, una auditoría tributaria tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales. Y entonces posiblemente este año también empezarán a llegar requerimientos sobre esa limitante del 40% o las 5.040 OBTs, en donde sencillamente muchos contribuyentes se pueden pasar de estos límites. ¿Y por qué se pueden pasar? Porque sencillamente no tenemos en cuenta las limitantes y tampoco tenemos en cuenta muchos documentos de los que estamos hablando en este momento. Ahora bien, ¿cómo determino los ingresos o qué documentos mejor debo exigirle al contribuyente para determinar los ingresos? Entonces, pues sencillamente debemos solicitar el certificado de ingresos y retenciones por pagos laborales y todas las rentas de trabajo en general. ¿Quién lo expide? Los diferentes empleadores con los que trabajó la persona. Entonces, es una obligación, de acuerdo al artículo 381 del Estatuto Tributario, emitir este tipo de certificaciones. No es que yo quiera o no quiera, no, es que es una obligación, ¿cierto? También de la misma forma, el certificado de ingresos promedio de los últimos 6 meses anteriores a la fecha del pago de cesantías e intereses de las mismas. Mucho contador, muchas personas casi siempre me preguntan esto: ¿cómo elaboro ese ingreso promedio de los últimos 6 meses anteriores a la fecha del pago de cesantías? Recuerden que las primeras 350 VTs están exentas de este impuesto, ¿cierto? Y posteriormente, pues vienen grabados de acuerdo a qué, al promedio de los últimos 6 meses. Casi nadie lo hace, casi nadie lo determina, sencillamente porque se nos pasa por alto que el artículo 206 nos dice, por favor, mire el promedio de los últimos 6 meses. Entonces, para evitarnos esos líos, yo le solicito al trabajador que solicite en su empresa o en las diferentes empresas cuál ha sido el promedio de los últimos 6 meses anteriores a la fecha de pago de cesantías, y pues sobre la misma se determinará el porcentaje que está grabado o que no estará grabado, ¿de acuerdo? Asimismo, el certificado de salario básico, siempre y cuando haya tenido la calidad de oficial, suboficial, de las fuerzas militares, de la Policía Nacional o agentes de la policía. Entonces, sencillamente, si usted les está elaborando declaraciones a militares y personas que pertenezcan a las fuerzas militares y de policía del Estado, pues sencillamente solicitar el certificado de salario básico, que allí siempre estas entidades nos certifican y nos discriminan los diferentes conceptos por los cuales esta persona obtuvo ingresos. Asimismo, el certificado de las primas, bonificaciones, horas extras y demás complementos salariales, siempre y cuando sea ciudadano colombiano y que integre las reservas oficiales de primera y segunda clase de la Fuerza Aérea, en tanto que ejerza la actividad también como piloto. Muchos profesionales de las fuerzas militares salen pensionados o se retiran e ingresan a diferentes compañías de aviación a seguir ejerciendo la función de pilotos de aviones, pero pues sencillamente nos toca pedir este certificado de todos estos conceptos, ¿de acuerdo? Otro análisis que se debe hacer es cómo determinar el ingreso, y dentro de estos ingresos debemos analizar el certificado de indemnizaciones por accidentes de trabajo, enfermedad, maternidad, gastos funerarios, sobre todo pues que el año pasado la pandemia nos dejó muchas personas fallecidas, ¿cierto? Seguro por muerte y compensaciones por muerte de miembros de las fuerzas militares y de policía.
Entonces, pues nos toca pedir este tipo de certificados de indemnizaciones. De igual manera, el certificado de la prima especial y primas del costo de vida de que trata el decreto 3357 de 2009 para los servidores públicos, los diplomáticos, los consulares, los administrativos de los ministerios de Relaciones Exteriores y demás. Entonces, allí casi siempre nos toca pedir este tipo de certificados de primas especiales. De igual manera, los certificados de indemnizaciones sustitutivas de pensiones o devoluciones de saldos y ahorro pensional. Por estos días ya estamos siendo nuevos viejos muchas personas en donde sencillamente no lograron su pensión, pero sí les están devolviendo ese bono pensional. Entonces, nos toca mirar el tratamiento que se le va a dar en la renta de pensiones y analizarlo con el certificado que da la entidad de esas indemnizaciones. Asimismo, los certificados de ingresos por concepto de honorarios, comisiones y servicios que prestan las diferentes personas en las diferentes entidades. Bueno, también dentro de estos ingresos, los certificados de rendimientos financieros pagados durante el año y expedidos por las entidades financieras. Recuerden pues que allí vamos a tener todo el manejo que pagó por intereses corrientes, por intereses de mora, los cuales no serán deducibles, etcétera, etcétera, y demás, pues que sencillamente puedan afectar su declaración de renta. El certificado de pagos de recompensas. Pueda que usted tenga un contribuyente que sencillamente se ganó una recompensa ante el Estado y pues nos toca tener ese certificado. Certificado de dividendos y participaciones recibidas durante el año, expedidas por las sociedades en las cuales la persona natural es socio o accionista. Entonces, siempre pidamos ese certificado para mirar el valor nominal de la inversión, cuáles fueron sus rendimientos o de pronto el deterioro, porque pueda que el año pasado también haya pasado un deterioro. Asimismo, los certificados y pagos de indemnizaciones por destrucción y renovación de cultivos y control de plaga, pues este tiene un beneficio tributario, como también los certificados de ingresos recibidos durante el año por concepto de utilidades repartidas por sociedades liquidadas. Posiblemente el año inmediatamente anterior se liquidaron algunas empresas debido a la pandemia y pues sencillamente nosotros debemos solicitar ese certificado de ingresos a las diferentes entidades que fueron liquidadas. Bueno, finalmente vamos a analizar los certificados de pagos por concepto de alimentación efectuados a su empleador, ¿cierto? Pues sencilla por su empleador, puesto que pues estos certificados pues también constituyen movimiento en la renta de las personas naturales. También los certificados de pago de indemnizaciones de seguros de vida, vuelvo y lo digo, posiblemente muchas personas fallecieron, tenían algún seguro de vida el año inmediatamente anterior y sencillamente pues nos toca tener cuál fue el valor que la entidad aseguradora indemnizó a los beneficiarios. Los certificados expedidos por las autoridades competentes que respalden exenciones para extranjeros contempladas en tratados o convenios internacionales. También nosotros en Colombia tenemos mucho extranjero que presenta su declaración de renta de acuerdo al artículo número 10 del Estatuto Tributario. Entonces, pues nos toca solicitar esos certificados, ¿no? Y certificados por concepto de dividendos y participaciones recibidos en el año, teniendo en cuenta pues que habrán dividendos grabados, no grabados, teniendo en cuenta que hay dividendos del año 2016 y hacia atrás que tienen una tarifa diferente de acuerdo a lo que nos dijo la última reglamentación de la ley 2010. Entonces, pues todos estos son documentos necesarios que se deben exigir. Bueno, y algunos mucho más específicos, como por ejemplo, los pagos que constituyen deducciones. Entonces, por ejemplo, los pagos de intereses por préstamos de adquisición de vivienda. Entonces, todas aquellas personas naturales que hayan sacado algún crédito, ya sea por leasing habitacional, por leasing de vivienda o directamente con entidades financieras, pues sencillamente solicitar este tipo de intereses, este tipo de certificados para la deducción de intereses. Los certificados de salud prepagada, todas las pólizas que se pagan por este concepto. Los certificados por inversiones en nuevas plantaciones, en riegos, en pozos y en silos, pues sencillamente nos debemos solicitarlos. Como también debemos solicitar los certificados de donaciones a la nación, los departamentos, los municipios, los territorios indígenas y demás. La relación de facturas, de gastos, indicando el valor total y teniendo en cuenta pues que hasta el 2 de noviembre del año inmediatamente anterior, para los obligados a llevar contabilidad, el sistema de facturación POS era válido. A partir del 2, pues ya sencillamente dejó de ser válido estos sistemas. De igual manera, la relación de los pagos efectuados por sus empleadores por concepto de sueldos, bonificaciones, vacaciones, cesantías y todo lo demás que le hayan pagado sus patronos en cuanto a lo que tiene que ver con una relación laboral, legal y reglamentaria.
Y finalmente, los conceptos de pago realizados por conceptos de aportes a cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por las empresas promotoras de salud, de riesgos laborales y demás, siempre y cuando pues lleven contabilidad. Y pues sencillamente esto tendrá un tratamiento de acuerdo al artículo 115 y 115 literal 1 del Estatuto Tributario. Asimismo, los pagos por concepto de impuestos de industria y comercio, avisos y tableros y predial, certificados debidamente, ¿cierto? Bueno. De igual manera, las certificaciones de donaciones a iglesias y demás que haya efectuado durante el año inmediatamente anterior. Pues todos estos son requisitos, como les digo, ¿para qué? Para que las personas naturales nos hagan entrega de esta documentación y poderles hacer una declaración de renta debidamente bajo las normas que están rigiendo hoy en día la materia. Ahora bien, ¿quiénes no están obligados a declarar? Pues el artículo 592, perdón, del Estatuto Tributario nos habla de los contribuyentes, personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables en el año inmediatamente anterior, puesto que no obtuvieron ingresos brutos superiores a 4.500 VTs. Entonces, toda persona que esté por debajo de unos 4.500 VTs, pues sencillamente no va a tener que presentar su declaración de renta en el año 2021 correspondiente al 2020. Tampoco los asalariados cuyos ingresos brutos provengan de una relación laboral legal y reglamentaria en un 80%, y teniendo en cuenta que cumpla adicionalmente unas características, como es que no exceda 4.500 VTs, que no sean responsables del impuesto a las ventas y que en el año anterior no haya obtenido ingresos en el respectivo periodo hasta el 31 de diciembre superiores a 1.400 VTs. Entonces, si cumple estas características, pues la persona natural asalariada no está obligada a presentar su declaración de renta. Pero claro, entonces nos dice la norma que el asalariado deberá conservar. ¿Qué debe conservar el asalariado? En su poder, los certificados de retención en la fuente expedidos por los agentes retenedores y exhibirlos en el momento en que la administración tributaria lo exija. Claro, también de igual manera, los ingresos sirven de base para efectuar el cómputo del artículo 593 que nos hace referencia y que deben incluirse de manera correspondiente a la enajenación de activos provenientes de loterías, juegos y demás como ganancias ocasionales. Pues a pesar de que la renta, el sistema cedular no contempla las ganancias ocasionales, ¿cierto? Pero hay personas que se ganaron una lotería, hay personas que se ganaron el baloto, hay personas que sencillamente vendieron un predio y ganaron un excedente porque su valor estaba bajo un valor muy inferior a lo que lo vendieron. Entonces, pues dentro del formulario también van a tener la parte de ganancias ocasionales. Bueno, para efectos del artículo 93, los ingresos originados en una relación laboral y legal se entenderán incorporado también como pensiones, invalidez, vejez y muerte. Pues todo esto tiene que ver con una relación laboral, ¿cierto? Ya que la norma pues tributaria me lo diferencia, ¿cierto? En las dos cédulas, la cédula general y la cédula de pensiones, pero pues todo esto viene de una relación laboral, ¿de acuerdo? Ahora bien, el certificado de ingresos y retenciones para asalariados no declarantes, ¿cierto? Entonces, pues mucho hemos escuchado a diario que muchos trabajadores, empleados nos consultan: yo no estoy obligado a presentar renta, pero mi certificado me la puede reemplazar. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Dice que para los asalariados no declarantes, el certificado de ingresos y retenciones, en cumplimiento de los requisitos señalados en las normas legales, reemplaza para todos los efectos la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, pues muchas personas también hay que asesorarlas bien, porque una persona que pueda que gane el mínimo, en bancos le dicen: tráigame su declaración de renta, y rápidamente sale para donde un contador a que le haga esa declaración de renta. El contador pues de pronto no sabe, o por equivocación, por desconocimiento de la norma, le hace la declaración de renta y pues sencillamente la persona no está obligada, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué nos dice también la norma? Que las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados, pues no producirán efecto legal alguno. Una persona puede incurrir en el error de declarar sin estar obligado, y que precisamente por incurrir en este error se considera sin efecto legal alguno, pues pese a que la declaración está presentada bajo estas condiciones, pues no tenía que presentar declaración, sino fue por un error, ¿de acuerdo? Ahora bien, los aspectos de residencia fiscal. ¿Qué implica ser residente fiscal en Colombia? Pues significa que se convierte en un declarante o contribuyente del impuesto a la renta y por consiguiente debe cumplir con todas las obligaciones
obligaciones, ojo, formales, sustanciales dentro del país. Al igualmente, ser residente implica que la persona debe presentar todas sus declaraciones, todas sus propiedades, sus ingresos que tenga dentro y fuera del país, de manera que si es un extranjero y es residente fiscal en Colombia, deberá declarar los activos que tenga en Colombia y en el resto del mundo. Claro, recuerden que las personas naturales, las colombianas, deben declarar por sus rentas de fuente mundial, pero si el extranjero solamente es extranjero y aún no es residente, pues solamente por sus ingresos de fuente nacional. Pero si ya es un extranjero y es residente fiscal en Colombia, también debe declarar por sus rentas de fuente mundial. Pues todo esto, ¿dónde lo miramos? Pues en el artículo 10, que el artículo 10 del Estatuto Tributario trae dos partes. Una parte, la primera, que corresponde a los extranjeros y que están teniendo permanencia en el país por más de 184 días, diría yo, ¿cierto? Durante un periodo de 365 de manera consecutiva, pues sencillamente no nos dice día calendario o días no calendario. Asimismo, para los colombianos, ¿cierto? Que estén residentes en Colombia, pero que tengan su residencia fiscal en Colombia, pero que estén viviendo en el exterior, pues nos habla de que el cónyuge, compañero permanente o dependientes menores de edad tengan su residencia en el país, que el 50% más de sus ingresos sean de fuente nacional o que el 50% más de sus bienes sean administrados en el país y que el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, pues nos toca analizar si la persona es residente para efectos fiscales, si es nacional y es extranjero, y tener en cuenta el artículo 10 para determinar todo esto. Ahora bien, los contribuyentes que son cónyuges se gravan de forma individual. A veces nos consultan también, bueno, es que mi esposo y mi esposa. Mire que estos términos de esposo y esposa, marido y mujer, no aparecen en la legislación tributaria. En la legislación tributaria aparece el cónyuge o compañero permanente. Y aclaremos quién es cónyuge. Cónyuge es la persona que de manera libre y voluntaria firma un contrato conyugal ante una notaría con otra persona, ¿cierto? Hoy en día, pues sencillamente ese contrato lo firman en una notaría y ya si lo quieren tener ante los ojos de Dios, pues ya sencillamente se van a una iglesia en donde ambos tengan las mismas creencias, ¿cierto? Así las cosas, pues sencillamente este es el cónyuge. ¿Quién es el compañero permanente? Dice la norma. Pues aquellas personas que han convivido bajo el mismo techo, ojo, bajo el mismo techo. No es que se tenga en el mismo edificio donde uno vive y la persona vive en el 10º piso y el otro en el segundo. Entonces, no, el mismo techo es la misma habitación, la misma casa, ¿cierto? Entonces, esa persona haya convivido por más de 2 años, nos dice la norma. Entonces, esa persona ya tiene ciertos derechos. Entonces, ese es el cónyuge, el compañero permanente, perdón. Entonces, pues la norma nos habla de cónyuges o compañeros permanentes y en este caso, el cónyuge declara individualmente. Es considerado un sujeto pasivo individual. La sociedad conyugal como tal, o sea, el matrimonio como tal, no es contribuyente del impuesto a la renta. Entonces, durante el proceso de liquidación, pues sencillamente habrán los gananciales y las herencias, ¿cierto? Los gananciales es cuando las dos personas, pues sencillamente están vivas porque pues sencillamente se separaron y quisieron, esos son gananciales. Todo eso está en el artículo 47. Y la porción conyugal es cuando uno de los dos fallece. Entonces, muy posible el año pasado, pues ustedes tendrán que elaborar precisamente y analizar porción conyugal. La porción conyugal sí está grabada. Más adelante vamos a mirar, cuando miremos la parte de ganancias ocasionales, en qué porcentaje está grabada esa porción conyugal. Entonces, los cónyuges, pues como tal, deben declarar de manera independiente, pero la sociedad conyugal en la legislación tributaria colombiana no se considera como una sociedad sujeta al impuesto de renta. Entonces, si existen bienes que figuran como propiedad del común, de acuerdo a los títulos que acrediten la propiedad, yo siempre digo, acrediten la propiedad con los títulos, pues de acuerdo al porcentaje de participación o al 50% del valor del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues todo esto lo debe tener la norma allí en los documentos. Y de los obligados, si no lleva obligados a llevar contabilidad, recordemos que el artículo 27 y 28 nos hace referencia en qué momento se entiende percibido el ingreso. Para los no obligados a llevar contabilidad, me dice cuando se reciba efectivamente todo lo que tenga que ver con bienes, con dineros, dividendos, enajenación de inmuebles y demás. En tanto que los obligados a llevar contabilidad, pues algo muy irónico, pues sencillamente se dice todavía en la norma que es de acuerdo a causación, teniendo en cuenta pues que en Colombia ya la base contable es la acumulación o el devengo, ¿de acuerdo?
Bien. Y para la relación de los costos, en el artículo 58 y 59, también nos habla de los obligados a llevar contabilidad y los no obligados a llevar contabilidad. Entonces, pues los invito también a que analicemos estos artículos, ¿de acuerdo? Bien, la realización del ingreso, pues de los no obligados a llevar contabilidad, siempre se va a tener en cuenta cuando se perciba, evidentemente, ese ingreso, ¿de acuerdo? Cuando se perciba, cuando se lo abone, ya sea en sus cuentas allá en los fondos y demás, pues sencillamente es ese momento, ¿de acuerdo? Y pues para los que no llevan contabilidad, o sea, para los que llevan contabilidad, perdón, para los contribuyentes, personas naturales obligados a llevar contabilidad, pues sencillamente es como cualquier empresa. Y en el momento en que sean reconocidos, devengados contablemente en el año o periodo grabable. En ese momento, sencillamente ya se constituye un ingreso. Así las cosas, pues hay unas deducciones en los impuestos pagados. La norma nos dice que es deducible el 100% de los impuestos, las tasas, contribuciones, el 50% de los movimientos a gravámenes financieros, que las deducciones de que trata el artículo 115 en ningún caso podrán tomarse simultáneamente como un costo, un gasto en las respectivas situaciones que se puedan presentar y que evidentemente podemos tomar el 50% de gravámenes financieros del respectivo año debidamente certificado. No es como en algunas partes he visto que el contador se pone a sumar el gravamen financiero y lo divide entre dos porque el contribuyente le pasó los 12 extractos, ¿cierto? Del año, de un banco. Entonces, no, esa no es la manera. La manera que usted debe soportar eso es 50% certificado, ¿de acuerdo? También el 50% del impuesto de industria y comercio, sí, que tenga relación de causalidad. ¿Cierto? Pues la norma nos dice siempre que tenga relación de causalidad. También nos dice la norma que no son deducibles el impuesto al patrimonio, la normalización tributaria sobre el impuesto a la renta. O sea que esto no tiene nada que ver, que son impuestos plenos en donde sencillamente el contribuyente que supere, persona natural, que supere los 5.000 millones de pesos al año inmediatamente anterior, ¿cierto? Pues sencillamente no tiene por qué deducir lo que pagó por impuesto al patrimonio o de normalización tributaria. Y pues sencillamente, cuando nosotros analicemos una declaración de renta, pues vamos a exigirle siempre estos pagos, porque pues precisamente el artículo 115 nos habla, ¿cierto? ¿De qué? De que no tengamos la credibilidad, sino hasta cuando tengamos que el documento soporte. Asimismo, habrán las limitaciones a estas deducciones. Entonces, hay conductas consagradas como delitos sancionables a título de dolo. Esas conductas no son deducibles. La atención a clientes y proveedores y empleados. Recuerden, el año pasado pues pueda que no haya tenido muchas atenciones, muchas fiestas, pero muchas empresas sí enviaron sus detallitos a quienes, a las personas que trabajan para las diferentes empresas. Entonces, allí podemos tomar hasta el 1% de los ingresos fiscales netos efectivamente realizados, los pagos salariales de prestaciones de más litigios laborales en el momento en que el cumplimiento de la totalidad de los requisitos que se tengan para la deducción de salarios y sobre todo la exoneración de aportes al SENA, ICBF y Salud, tanto para personas naturales como para personas jurídicas sobre empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y también tendremos el beneficio de auditoría. Recuerden que para los periodos 20 y 21, 2020 y 2021, usted puede, como persona natural y persona que le está haciendo la declaración de renta a las personas naturales, tener ese beneficio de auditoría, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, ¿cierto? Puede quedar en firme dentro de los 6 meses siguientes a su presentación o en firme a los 12 meses siguientes a su presentación. ¿De qué depende? Pues del incremento del impuesto neto de renta. Es inversamente proporcional. Si usted quiere a 6 meses, pague más. Si quiere a 12 meses, pague menos. Entonces la norma me dice, si lo quiere a 6 meses, pague el 30% más del impuesto neto de renta del respectivo año anterior. Y si lo quiere a 12 meses, que su declaración tributaria quede en firme en 12 meses, pues pague el 20% más del impuesto neto de renta. Entonces, pues ya depende de lo que la situación tributaria del contribuyente. Ahora hablemos un poquito de qué, de un tema bien interesante que se llaman las ganancias ocasionales. ¿Cómo yo determino el valor de esas ganancias? Un ejemplo, si son sumas dinerarias, deben ser por el valor nominal, es decir, contando el dinero. ¿Cuánto fue? El año pasado hubo muchas personas que heredaron, ¿cierto? Entonces, esas sumas dinerarias, ¿cómo se deben tasar? Va por el valor nominal. El oro y demás metales preciosos, por el valor comercial de dichos bienes.
Los vehículos automotores, por el avalúo comercial que fija anualmente el Ministerio de Transporte. Las acciones, aportes y demás derechos en sociedades, por el costo fiscal. Los créditos, por el valor nominal menos provisiones fiscales. Los bienes y créditos en moneda extranjera. La norma nos dice, valor comercial expresado en moneda nacional de acuerdo con la tasa oficial de cambio que rija el último día del año, ¿cierto? El último día hábil del año. Entonces, pues, tener en cuenta estos ganancias ocasionales y valores por los cuales debo tomar. Los títulos, bonos, certificaciones, documentos negociables que generen intereses y rendimientos financieros, ¿cómo lo debo evaluar? Al costo de adquisición más los descuentos o rendimientos causados y no cobrados. Los derechos fiduciarios, el 80% del valor que corresponda a la participación en el patrimonio líquido del fideicomiso. Los inmuebles, al costo fiscal. Las rentas o periodos que provengan de fideicomisos, de los TRUPs, de fundaciones de interés privado, otros vehículos semejantes o similares o establecidos en Colombia o en el exterior por personas naturales que sean residentes en el país, debo tomar el valor total de las respectivas rentas o pagos periódicos. Los derechos de usufructo temporal lo debo tomar teniendo en cuenta el valor total de los bienes entregados en usufructo que conforme las disposiciones sean para cada caso de acuerdo al numeral 11 del artículo 303 del Estatuto Tributario. Ahora bien, dentro de esas ganancias ocasionales tenemos unos valores exentos, como son las primeras 7.700 VTs del valor del inmueble de vivienda urbana del causante. Recuerden, vivienda urbana del causante. Las primeras 7.700 VTs del valor del inmueble rural de propiedad del causante, que no aplicará para quienes, para casas quintas, fincas de recreo y demás. Las primeras 3.490 VTs están exentas del valor de asignaciones, valor modal, ¿cierto? El valor a modal que nosotros tengamos por asignaciones por concepto de porción conyugal o de herencia o legado que reciban los cónyuges, el cónyuge supérstite y cada uno de los herederos o legatarios según sea el caso. También hay que tener en cuenta el 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los legitimarios o del cónyuge supérstite. Recuerden que los legitimarios, ¿quiénes son? Son esas personas que no tienen familiaridad con el difunto, con la persona que falleció, pero digamos fue la persona que lo cuidó durante sus últimos años. Y el causante dice, yo quiero dejarle la casa. Entonces, pues ese 20% es el que habla la norma tributaria. De igual forma, las primeras 7.500 VTs de la utilidad generada en la venta de casa o apartamento de habitación de las personas naturales del contribuyente del impuesto de renta, siempre y cuando que ese valor que vendió, la totalidad de esos dineros, sean venta y sean la venta de ese inmueble de vivienda y depositado en cuentas AFC o que se destine total o parcialmente para un pago de crédito hipotecario, pues tendrá este beneficio de las primeras 7.500 VTs. Lo mismo va a suceder con el definir qué es una herencia y un legado, ¿cierto? Pues nos toca también remitirnos un poquito al artículo 10.11 del Código Civil Colombiano, en donde nos dice que las asignaciones a título universal se llaman herencias, todas las asignaciones herencias, pero hay asignaciones a título singular, como son los legados, y el asignatario de la herencia se llama heredero, el signatario del legado se llama el legatario. Entonces, entre otras palabras, pues el heredero, ¿quién va a ser? El que por línea directa, siendo hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, o hacia arriba, tataranieto, bisnieto, nieto, hijo, padre, abuelo, bisabuelo, pues tengan el derecho. Las herencias siempre van en orden ascendente o en orden descendente, en tanto que el signatario o legatario siempre va a tener un documento, un testamento, por medio del cual se le está asignando esa parte de la herencia, ¿cierto? Bueno, entonces, desde ese punto de vista, se determinan las cuantías de acuerdo al valor en dinero, al valor de la donación o al valor que le haya otorgado la titularidad del bien o del inmueble. Entonces, eso lo vamos a ver en el artículo 303 del Estatuto Tributario, y en el artículo 307 está el tratamiento de la asignación por muerte de la porción conyugal o de los legitimarios o del cónyuge. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había una porción conyugal y unos gananciales? Los gananciales, de acuerdo al artículo 47 del Estatuto Tributario, esos no están grabados con el impuesto, pero la porción conyugal del
impuesto a la renta sí lo tiene grabado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya para empezar a finalizar, vamos a recordar los topes del año 2020. ¿Quiénes están obligados a presentar declaración de renta? La declaración de renta para el año 2020, que se presenta en este año 2021, si la persona natural obtuvo ingresos superiores a 49.850.000 pesos, es declarante de renta. No significa que el que declare pague, porque es que siempre nosotros tenemos esa confusión. Hay que hacerle la depuración de acuerdo al diferente tipo de renta en la cual esté ubicado y la identificación del ingreso, ¿de acuerdo? Un patrimonio bruto de 4.500 VTs, es decir, 160.232.000, que haya tenido consumos con tarjetas de crédito, compras con cualquier medio de pago y finalmente consignaciones bancarias por 49.850.000 pesos. Entonces, estos son los topes para el año 2020 para que los tengan en cuenta y a partir de allí, pues sencillamente toda persona que supere estos topes, pues ya empieza a ser declarante del impuesto a la renta. Teniendo en cuenta también que las personas naturales pueden ser residentes o pueden ser no residentes, ¿cierto? Si son residentes, pues las personas naturales van a declarar por el sistema celular. Pero si la persona es no residente, es extranjero, esta persona va a declarar por su impuesto de neto de renta, impuesto neto de renta, ¿de acuerdo? Bueno, ahora bien, si es obligado a llevar contabilidad y si es no obligado a llevar contabilidad, ¿cierto? Si es obligado a llevar contabilidad, pues sencillamente la cedulación pues no va a aplicar allí, pero sí a los no obligados a llevar contabilidad van a tener para ellos el sistema de cedulación. Entonces, ambos se tendrán que presentar en algún momento dado, ¿cierto? Su conciliación contable y fiscal, sobre todo los que llevan contabilidad, ¿cierto? Porque los no obligados pues no van a presentar ese formato, el 2517 que hablaba el doctor Cobo hace un segundo. Entonces, pues sencillamente los obligados a llevar contabilidad tienen que presentar también de acuerdo, si superan los 45.000 VTs de ingresos, pues van a tener que llevar a qué su formato 2517 y presentar formulario 210 o 110, dependiendo si es natural o si es persona residente fiscal o no es residente fiscal para Colombia, o si lleva o no lleva contabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues este es el formulario para el año 2020, ¿cierto? El 210, un poco cambiado, permítame. Más adelante les voy a hacer una presentación ya chiquitica sobre el Excel que tengo, que estoy manejando, y pues sencillamente vamos a analizar algunos pequeños cambios que tuvo este formato, ¿cierto? Y el formato 110, ambos formularios, dependiendo, ¿cierto? Este para personas naturales no obligados a llevar contabilidad, este para personas naturales obligados a llevar contabilidad o que sean no residentes para efectos tributarios en Colombia, que sean extranjeros. Y recuerden ustedes que las fechas de vencimiento, ojo, las fechas de vencimiento nos cambiaron este año, nos cambiaron ¿de qué manera? Anteriormente eran en orden descendente, es decir, comenzaban en el 99 y 00, 97 y 98, para el año 2020, que vamos a presentar ahora, pues sencillamente arrancan en orden ascendente, del 01 y 02, 03, 04, partiendo el día 10 de agosto y terminando el día 20 de octubre. Entonces, hay que tener en cuenta estas fechas, solicitarle a las personas que ustedes les elaboran las declaraciones de renta que no les coja el último día, que no llegue el último día y que les estén presentando su declaración a medianoche. Recuerden que la página de la DIAN, pues a veces colapsa, casi siempre, a veces colapsa y sencillamente nos toca es casi que prender un veloncito ahí al santo de nuestra devoción. Bueno, entonces ese 110, ese 210 que nos trajo? Nos trajo pues muchos análisis, muchos cambios, teniendo en cuenta la cédula general. Y la cédula general, recuerden que agrupó 3 cédulas, la de trabajo, la de capital y la no laboral. Entonces, en la de trabajo, pues sencillamente allí vamos a ver, cuando pasemos al Excel, allí vamos a ver que para las rentas de trabajo no aplican ¿qué? Los costos y gastos. Los costos y gastos no son aplicables a esta cédula. Pueden que tengan algunos costos que un trabajador diga, pero es que yo tengo que movilizarme en mi vehículo, tiene relación directa, pero la norma es tajante, no lo acepta, ¿de acuerdo? Y pues todos ellos están máximo limitados al 40%. Toda la cedulación está limitada al 40%. La cédula laboral, máximo 40% en deducciones, ¿cierto? Y rentas exentas. La cédula de capital también y la cédula no laboral,
o puede ser que no sea mayor a 5.040 VTs, la que sea más favorable al contribuyente. Entonces, sencillamente, pues vamos a analizar cuáles son las deducciones, cuáles son las rentas exentas y demás que le competen a cada una de las cédulas, teniendo en cuenta también la cédula de pensiones y la de dividendos y participaciones. Entonces, por ejemplo, en la cédula de pensiones vemos que con el nuevo formato, el 210, pues no le aplican de pronto deducciones a las de pensiones, no les aplicarán rentas exentas a la cédula de ¿qué? De dividendos y participaciones, ni tampoco deducciones, pero sí le puede aplicar costos y gastos a esta cédula, ¿de acuerdo? Bueno, teniendo en cuenta eso, pues vamos a recordar que la capacitación en línea que vamos a tener los días 8 y 9 de junio, estarán con 3 expertos que van a tocar muy a fondo estos otros temas que hemos visto el día de hoy. ¿Quiénes están invitados? El doctor Carlos Moyano, que es magíster en tributación, el doctor Felipe Guarnizo, también magíster en tributación, docentes académicos, y el doctor Cobo, que también lo acabamos de tener en estas charlas que inició nuestra jornada del día de hoy, y pues es un invitado de la casa de Actualícese para esta jornada. Entonces, la invitación para que los días 8 y 9 de junio se hagan partícipes en este evento. Asimismo, pues los temarios que vamos a tratar allí será un ejercicio práctico sobre la declaración de renta y complementarios de una persona natural no obligada a llevar contabilidad, ejercicio práctico sobre la declaración de renta y complementarios de una persona natural obligada a llevar contabilidad en el respectivo proceso de conciliación contable y fiscal, y vamos a mirar el régimen simple de tributación. Allí vamos a mirar algunas generalidades del impuesto, del hecho generador, la base gravable, los sujetos pasivos. También miraremos la declaración y pago del impuesto. Muchas personas que en el año 2019 venían presentando declaración de renta, pero para el 2020 se acogieron ¿a qué? Al simple de tributación. Y está bien que se hayan acogido en los primeros meses, como lo dice la norma, hasta el 31 de enero de cada año. Pero recuerden que el año pasado se tuvo una ampliación hasta junio, hasta julio, donde nos decían se puede ¿qué? Acoger. Entonces, sencillamente, pues vamos a mirar todo este tratamiento que tuvo el año inmediatamente anterior, como las retenciones en la fuente y autorretenciones que se traían, los comparativos entre el régimen simple y el régimen ordinario, los comparativos también con un taller práctico en la preparación de anticipos en este impuesto. Entonces, voy a mostrar seguidamente un Excel en donde vamos a analizar un poquito los cambios, ya para finalizar mi participación en este evento, de los cambios que tiene esta herramienta de Excel. ¿En qué? En la declaración de renta de personas naturales. Entonces, el formulario 210 que nos emitió la DIAN nos trae una parte donde dice ingresos. Entonces, aquí en el renglón 32, en el 43, 58 y 74, vamos a diligenciar los ingresos. Y algo novedoso en este formulario es que para el año 2020 ya nos abrió, nos separó de las rentas de trabajo y de las rentas no laborales aquellos ingresos de rentas por honorarios, por servicios de personales, sujetos a costos y gastos. Anteriormente no lo traía. Hoy en día esta cédula sí ya lo separa y lo manda a los ingresos como por rentas laborales con una relación legal y reglamentaria del artículo 329 en adelante del Estatuto Tributario hasta el 343 que nos habla de todo el sistema cedular. Y pues estos ingresos vamos a mirar todo lo que son laborales, entonces iría en el 32, y lo que son honorarios y demás prestación de servicios iría en el 43, pero que tengan situaciones de ¿qué? Que estén sujetos a la deducción de costos y gastos que nos habla del artículo 206 en su literal 10. Asimismo, también nos habla de los costos y de sus deducciones procedentes. ¿Por qué está tachado el formulario? Usted se imaginará, bueno, pero ¿por qué está tachado? Porque sencillamente este azul más fuerte nos está diciendo que es lo que no le corresponde a esa cédula, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la cédula, en el renglón 33 y 34, hay un espacio donde nos dice costos y deducciones. Mire que ahí no hay un renglón 33 y medio, por ejemplo, no. Sencillamente no aplica. ¿Para quiénes? Para los renta de trabajo. Pero si vamos a renglón 45, que está en la misma línea horizontal, pues ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar que si es por honorarios, si es por prestación de servicios, a esa persona sí le corresponde. Sí le corresponde. ¿Y por qué? Porque sencillamente a esta cédula le corresponde la deducción de costos y gastos, al igual que en las rentas de capital y en las rentas no laborales. Era lo que hablábamos en ese cuadrito. Si miramos, por ejemplo, rentas liquidadas pasivas, las S,
¿cierto? Las entidades, las rentas pasivas. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire que al trabajador no le aplica. Tampoco le aplica para quiénes, para los ingresos por honorarios, pero sí le aplica para las rentas de capital y para las no laborales. Entonces, bajo este esquema en Excel que estamos diseñando, entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, mire que en la renta de trabajo, la renta líquida ordinaria del ejercicio, pues sencillamente allí no me la aplica, no me aplica tampoco las compensaciones por pérdidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente es de trabajo. La cédula laboral o de trabajo, ¿cierto? Que nosotros conocemos, pues sencillamente, ¿qué se le puede deducir? Salud y pensión, medicina prepagada, ¿cierto? Los aportes por deducciones que se hicieron por dependientes, y si tiene interés de vivienda y dependientes, pues sencillamente se pueden deducir, pero pues es muy poco realmente lo que siempre se ha tenido en esta cédula, en esta cédula de trabajo, o mejor, en esta subcédula. Y más hacia abajo, pues sencillamente ya vienen todo lo que es la correspondiente a las diferentes cédulas y las ganancias ocasionales que hablábamos hace un momento, pues que dimos una exposición sobre todo lo que es el valor por el cual yo debo tener en cuenta para llevar a cabo mi declaración de renta. Y finalmente, pues el pago. Bien, entonces vuelvo a la presentación, ¿cierto?